Antes de comenzar, presiona suscribir para apoyar Memoria de Combate. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Antes de contarte lo que 3 entidades no humanas me confesaron sobre Jesucristo. Antes de explicarte por qué todo lo que creías sobre el cielo y el infierno está completamente equivocado, necesitas entender algo. Durante 11 meses, trabajé en un programa tan clasificado que ni siquiera tiene nombre oficial. Un programa donde interrogué a seres que no deberían existir según nuestra física. Y lo que me dijeron sobre Jesús, sobre su verdadera naturaleza, sobre lo que realmente hizo hace 2000 años, es tan perturbador que 19 personas del equipo original están muertas. Muertes que parecen accidentes. Muertes estadísticamente imposibles. No soy un teórico de conspiraciones. Soy un hombre de 41 años de Tucson, Arizona, que creció yendo a misa los domingos, que sirvió a su país durante 16 años, que creía en Dios, en la democracia, en que el bien eventualmente triunfa. Creía en todo eso hasta que vi lo que vi, hasta que escuché lo que escuché. Mi nombre es Michael David Torres. Tengo 41 años. Durante 16 años serví como mayor en inteligencia de la Fuerza Aérea, especializado en análisis de amenazas no convencionales y protocolos de contacto extraterrestre. Fui parte del equipo de evaluación psicológica para posibles escenarios de primer contacto. Pasé 8 años en la base aérea de Wright-Patterson, estudiando casos no resueltos, objetos recuperados, testimonios clasificados que nunca verán la luz pública. Mi esposa, Sara, murió hace 4 años. Tenía 39 años. Aneurisma cerebral. Estaba preparando el desayuno un martes por la mañana y simplemente colapsó. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Después de Sara, dejé de creer en un Dios benevolente. Dejé de creer en oraciones que son escuchadas. Me volví funcional, profesional, vacío, un fantasma en uniforme. Crecí católico en una familia mexicoamericana donde la fe no era opcional. Rosarios cada noche, confesión cada mes, comunión cada domingo. Mi abuela tenía una estatua de la Virgen de Guadalupe en cada habitación. Pero después de Sara, no podía ni mirar una cruz sin sentir esta rabia hirviendo bajo mi piel. Si Dios existía, o no le importábamos, o era cruel. Ninguna de esas opciones merecía mi adoración. Me divorcié de mi segunda esposa 18 meses después del funeral de Sara. Ella dijo que vivir conmigo era como vivir con un cadáver que aún respiraba. Dijo que mis ojos estaban muertos, que cuando me miraba no había nadie ahí dentro. Tenía razón. Yo ya estaba listo para una vida tranquila. Tal vez retiro anticipado. Tal vez un trabajo de consultoría donde no tuviera que sentir nada nunca más. Entonces llegó la llamada. Fue a las 2:43 de la madrugada del 7 de marzo de 2024. Yo estaba despierto, como siempre, viendo documentales que no procesaba realmente, bebiendo whisky que no me ayudaba a dormir. Mi teléfono seguro vibró con una alerta de prioridad máxima que solo había visto 2 veces en mi carrera. Mayor Torres, una voz sin identificación, profunda y controlada. Ha sido seleccionado para reasignación inmediata al programa Archon. Tiene 90 minutos para presentarse en las coordenadas que aparecerán en su dispositivo. Empaque para despliegue indefinido. Equipo táctico completo. Esto está clasificado como Umbra Clear, con acceso compartimentado Majestic. Yo conocía Umbra. Conocía las clasificaciones por encima de Top Secret. Pero Majestic era diferente. Majestic era el nivel que solo existía en rumores. El nivel asociado con programas que trataban con tecnología recuperada, con contacto no humano, con verdades que podían colapsar civilizaciones si se filtraban. Entendido, dije. Mi boca estaba seca. ¿Cuál es la naturaleza de la asignación? Contacto directo con entidades no terrestres bajo custodia militar. Evaluación psicológica y protocolos de comunicación. La línea se cortó. Empaqué en modo automático. Uniforme de combate, chaleco táctico, arma de servicio, kit médico, 3 cambios de ropa, artículos de aseo. Mis manos se movían con eficiencia entrenada mientras mi cerebro intentaba procesar. Entidades no terrestres bajo custodia. No era hipotético. No era preparación para un escenario posible. Era real. Estaba sucediendo. Y me querían a mí. El vehículo negro llegó exactamente a las 4:13 de la madrugada. Sub sin placas. Ventanas tan oscuras que parecían metal sólido. 2 ocupantes. Ambos obviamente militares pese a la ropa civil. Ambos en completo silencio. Condujeron durante exactamente 23 minutos. Luego el conductor me pasó una capucha negra. Póngasela, dijo. No fue una solicitud. Bajo la capucha, perdí todo sentido de orientación.
Sentí el vehículo girar múltiples veces. Escuché el sonido cambiar de asfalto a concreto a lo que podría haber sido grava. En algún momento nos detuvimos. Escuché el sonido inconfundible de una aeronave de carga militar y me guiaron por una rampa. El vuelo duró 4 horas y 37 minutos. Lo sé porque conté cada minuto, tratando de calcular velocidad y dirección, pero con la capucha era imposible. Aterrizamos y me condujeron a otro vehículo. Por el calor seco y la calidad particular del silencio, supe que estábamos en un desierto. Probablemente Nevada, tal vez Nuevo México. Otra hora de conducción, mayormente subterránea por la calidad de eco del sonido. El vehículo se detuvo y finalmente alguien removió la capucha. La luz era brutal y clínica. Estábamos en lo que parecía ser un estacionamiento subterráneo, pero equivocado. Demasiado limpio, demasiado moderno, demasiado caro para trabajo gubernamental estándar. Las paredes eran de algún material negro pulido que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. El techo estaba al menos a 40 pies de altura. Cámaras por todas partes. Pequeñas luces rojas parpadeando en patrones sistemáticos que sugerían AI monitoreando en tiempo real. Una mujer se acercó. 50 y tantos años. Cabello gris cortado con precisión militar. Usando un traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Tenía esa mirada particular de alguien que había visto cosas que rompían mentes y había aprendido a funcionar de todos modos. Mayor Torres, dijo sin ofrecer su mano. Soy la directora Elena Voss. Va a seguirme. Seguridad operacional estándar aplica. No hable a menos que se le hable. No haga preguntas. No mire nada 2 veces. Si ve algo que no entiende, olvídelo inmediatamente. ¿Estamos claros? Cristalino, señora. Me condujo a través de un punto de control de seguridad que hacía que la TSA pareciera una broma. Escaneo retinal, huellas dactilares, escáner corporal completo, muestra de ADN, análisis de voz. Luego a través de una serie de corredores que descendían más profundo bajo tierra. Las paredes cambiaban de ese material negro a algo que parecía casi como metal líquido, ondulando sutilmente cuando pasaba cerca. La temperatura bajaba notablemente con cada nivel. Pasamos habitaciones con ventanas de vidrio esmerilado. Detrás de una de ellas escuché algo que hizo que cada nervio en mi cuerpo se disparara. No era humano, no era animal. Era algo intermedio, algo fundamentalmente equivocado. Un sonido que no debería ser posible con cuerdas vocales biológicas. Voss ni siquiera disminuyó la velocidad. Nos detuvimos en una puerta de explosión pesada. Voss colocó su mano en un escáner biométrico. Luego se volvió para mirarme. Su expresión era difícil de leer. ¿Preocupación? ¿Advertencia? ¿Lástima? Mayor. Lo que está a punto de ver va a desafiar su comprensión de la realidad, dijo. Fue seleccionado porque su perfil psicológico indica alta resistencia al estrés cognitivo. También ha experimentado trauma personal significativo, lo cual paradójicamente lo hace más estable para este tipo de asignación que alguien que no ha pasado por el infierno. Hizo una pausa. También tiene fe religiosa mínima actualmente. Eso lo hace más seguro para esto que alguien con creencias fuertes. Hemos tenido incidentes con los devotamente religiosos. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de incidentes? El tipo donde las personas tienen quiebres psicológicos completos, dijo Voss sin emoción. El tipo donde capellanes salen de esta instalación y no pueden rezar nunca más. El tipo donde sistemas de creencias colapsan bajo el peso de lo que han visto. Presionó su palma al escáner nuevamente. La puerta silbó al abrirse. Cuando cruce esta puerta mayor, su vida se divide en antes y después. No hay vuelta atrás al antes. ¿Entiende? No lo entendía, pero dije que sí de todos modos. La habitación era cilíndrica, tal vez 60 pies de diámetro con un techo abovedado que se curvaba hacia las sombras. Las paredes estaban revestidas con equipo que no reconocí. Pantallas mostrando flujos de datos que parecían más arte que ciencia. Había al menos 30 personas en batas de laboratorio blancas trabajando en terminales. Pero todo eso lo registré solo periféricamente, porque en el centro de la habitación había 3 campos cilíndricos de energía azul brillante, cada uno de aproximadamente 18 pies de altura y 10 pies de ancho, y dentro de esos campos, suspendidas a varios pies del suelo, había 3 cosas que hicieron que mi cerebro se saltara como un disco rayado. No eran humanas. Cada una era vagamente humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una estructura similar a una cabeza. Pero las proporciones estaban equivocadas de una manera que activaba cada instinto de valle inquietante que yo tenía. La primera entidad era la más grande, tal vez 9 pies de altura cuando estaba erguida, lo cual rara vez hacía. Su piel, si podías llamarla piel,
Era de un negro profundo que parecía absorber luz. No negro como tinta, negro como la ausencia de luz misma. La textura cambiaba constantemente, a veces lisa como vidrio pulido, a veces áspera como piedra volcánica, a veces casi translúcida donde podías ver patrones geométricos moviéndose debajo que podrían haber sido órganos, o podrían haber sido otra cosa completamente. Las extremidades eran demasiado largas, articuladas en demasiados lugares, doblándose en ángulos que violarían la anatomía humana. Las manos tenían 7 dedos cada una, largos y precisos, moviéndose con una fluidez que no parecía biológica, y en la punta de cada dedo había algo que parecía una garra, pero también como un instrumento quirúrgico, bordes que capturaban la luz de maneras que sugerían que eran más afilados que cualquier cosa que los humanos hubieran hecho jamás. La cabeza era demasiado grande para el cuerpo, pero proporcionada de una manera que sugería diseño intencional en lugar de error evolutivo. La cara tenía características que sugerían una cara, 2 ojos, algo como una nariz, una boca, pero arregladas justo lo suficientemente equivocadas, como para hacer que mi estómago se revolviera. Los ojos eran lo peor, enormes, ocupando tal vez 1/3 de la cara, completamente negros como los de la primera entidad, pero diferentes. Estos ojos tenían profundidad. Cuando los mirabas, sentías que estabas mirando hacia abajo en un pozo que descendía para siempre. Y en ese pozo, cosas se movían. Patrones de luz parpadeando y apagándose en secuencias que casi parecían significar algo. La segunda entidad era más pequeña, tal vez 6 pies de altura, con proporciones más cercanas a las humanas pero aún fundamentalmente equivocadas. Su piel era traslúcida, un gris lechoso a través del cual podías ver estructuras debajo que podrían haber sido huesos, músculos, órganos, pero no organizados de ninguna manera que la anatomía humana pudiera reconocer. Sistemas circulatorios que fluían en patrones fractales, estructuras que pulsaban con luz bioluminiscente en colores que no tenían nombres en el espectro humano. Esta tenía ojos más pequeños, pero más numerosos. 5 de ellos dispuestos en un patrón asimétrico a través de la cara. Cada ojo parecía operar independientemente, enfocándose en diferentes objetivos simultáneamente. La tercera entidad era la más humanoide en forma, pero la más alienígena en presencia. Aproximadamente 7 pies de altura, proporciones casi humanas, pero la piel era como metal líquido, ondulando y reformándose constantemente. Plata, luego oro, luego bronce, luego de vuelta a plata. La cara era casi hermosa, rasgos casi perfectos, pero había algo en la simetría que era demasiado perfecta, demasiado precisa, matemáticamente exacta de una manera que los rostros humanos nunca son. Y los 3 me estaban mirando. Mis rodillas empezaron a ceder. Alguien atrapó mi brazo. Uno de los técnicos en bata de laboratorio. Voss estaba a mi lado, su voz firme y profesional. Mayor Torres. Conozca a los sujetos alfa, beta y gamma. Necesitamos que establezca comunicación. Voy a ser directo contigo. Cuando vi por primera vez esas cosas en los campos de contención, cada pieza de entrenamiento que tenía simplemente se evaporó. ¿Sabes cómo a veces ves algo tan fuera de tu marco de referencia que tu cerebro simplemente se detiene? Eso es lo que pasó. Me quedé ahí siendo sostenido por algún técnico porque mis piernas habían olvidado cómo funcionar, y solo miraba fijamente. La directora Voss estaba hablando, explicando algo sobre protocolos y medidas de seguridad, pero su voz sonaba como si viniera del otro extremo de un túnel largo. Todo lo que podía procesar eran esas 3 cosas flotando en luz azul, observándome con ojos que no parpadeaban en ningún ritmo humano. Creo que dije algo realmente inteligente como, ¿qué demonios son esas cosas? La respuesta de Voss no fue tranquilizadora. Eso es lo que estamos tratando de determinar, mayor. Me condujeron a una sala de información adyacente a la cámara de contención. Mesa larga, demasiadas caras serias, altos mandos militares que no reconocí, científicos que parecían no haber dormido en semanas, y un par de personas en trajes oscuros que tenían esa energía distintiva de agentes federales. Un general de 4 estrellas cuya placa de identificación decía Mackenzie comenzó la sesión informativa. Sus manos no estaban del todo firmes cuando abrió la carpeta frente a él. Mayor Torres. Lo que está a punto de escuchar está clasificado en un nivel que oficialmente no existe. Las entidades que acaba de ver han estado bajo nuestra custodia durante 11 meses y 14 días. En ese tiempo, han hablado exactamente 247 palabras combinadas, la mayoría insultos o rechazos a cooperar. Levantó la vista hacia mí. Hemos intentado todo. Interrogatorio estándar,
técnicas mejoradas, aislamiento, manipulación sensorial, incluso intentamos comunicación matemática. Nada funciona. Hablan inglés, lo cual es notable en sí mismo, pero se niegan a proporcionar cualquier información sustancial. Más preocupante, parecen saber cosas que no deberían poder saber. Uno de los científicos intervino, tipo joven, tal vez 35, con ese nerviosismo particular de alguien que había visto demasiado. Las entidades muestran capacidades que violan la física conocida, dijo. Pueden manipular campos electromagnéticos a través de lo que parece ser solo pensamiento. No comen, no beben, no muestran necesidad de dormir. El análisis celular no es concluyente porque sus células, si podemos llamarlas así, operan en principios que no entendemos. Sacó imágenes en una pantalla, diapositivas de microscopio, mostrando estructuras que parecían orgánicas pero equivocadas. Geometría que dolía mirar. Creemos que no son de la Tierra, obviamente, continuó el científico. Pero más que eso, no estamos seguros de que sean de nuestra realidad en el sentido convencional. Algunos de nuestros físicos teóricos piensan que podrían ser extradimensionales, en lugar de extraterrestres. Existen parcialmente en dimensiones que no podemos percibir. Voss tomó el control. Hace 11 meses y 14 días, hubo un incidente en una instalación de investigación en Nevada, clasificado por encima de su autorización. La versión corta es que estábamos realizando experimentos con física de partículas de alta energía, intentando sondear la estructura del espacio-tiempo mismo. Algo salió mal. O bien, dependiendo de tu perspectiva, creamos una apertura, una puerta, y algo atravesó. Señaló hacia la cámara de contención. Esas 3 cosas, junto con otras 2. Las otras 2 murieron dentro de las primeras 6 horas de llegada. Colapso celular a nivel molecular. Estas 3 se adaptaron. Han sido estables desde el día 8. El general Mackenzie se inclinó hacia adelante. Mayor. Su registro muestra éxito excepcional en extraer información de sujetos no cooperativos. Tasa de éxito del 94%. Ha roto combatientes enemigos entrenados, oficiales de inteligencia, individuos específicamente preparados para resistir interrogatorios. Escogió sus palabras cuidadosamente. Pero más importante, su perfil psicológico indica alta tolerancia al shock existencial. La mayoría del personal que ha pasado tiempo extendido en esa sala de contención ha experimentado angustia psicológica severa, ataques de pánico, episodios disociativos, pérdida de afecto. Uno de nuestros capellanes tuvo que ser removido de la instalación completamente. 3 investigadores han reportado lo que describen como pensamientos antirreligiosos intrusivos. Estamos esperando que alguien que ya ha experimentado trauma significativo, alguien que ya ha mirado al abismo, sea más resistente a cualquier efecto que estas cosas tengan en las personas. Encontré mi voz. Me está diciendo que rasgamos la realidad y sacamos algo a través. Algo de otra dimensión. ¿Y quieren que tenga una charla con ellos? El científico asintió con entusiasmo. Esencialmente sí. Aunque rasgamos, es algo dramático. Creamos una apertura controlada que duró aproximadamente 2,1 segundos. Lo que atravesó no fue intencional, pero nos ha dado una oportunidad sin precedentes para contacto con inteligencia no humana, potencialmente inteligencia extradimensional. Y hablan inglés, dije lentamente. Eso no le parece sospechoso a nadie. La expresión de voz no cambió. Extremadamente sospechoso. Una teoría es que están leyendo nuestras mentes, extrayendo lenguaje de nuestros pensamientos. Otra es que el lenguaje, la comunicación simbólica, es de alguna manera universal a través de barreras dimensionales. Una tercera teoría es que han estado observando a la humanidad durante mucho más tiempo que 11 meses y aprendieron nuestros idiomas hace mucho tiempo. Hizo una pausa. Las 3 posibilidades son igualmente perturbadoras a su manera. Me dieron 1 hora para revisar la inteligencia que habían reunido. Grabaciones de video de las entidades en sus campos de contención. Grabaciones de audio de esas 247 palabras habladas en voces que resonaban en frecuencias que hacían doler mis dientes. Son insectos. Sus preguntas no tienen sentido. Libérenos o no lo hagan. Estamos más allá de su comprensión. Su Dios lloró cuando lo mataron. No debería haberlo hecho. Cosas realmente encantadoras. También había reportes médicos, pero se leían como mala ciencia ficción. Arquitectura biológica no euclidiana. Estructuras celulares entrelazadas cuánticamente. Conciencia multidimensional, anclada en espacio-tiempo terciario. Yo era un interrogador, no un físico. Trataba con psicología, lenguaje corporal.
encontrar puntos de presión en la psique humana. ¿Cómo se suponía que funcionara algo de eso con algo que no era humano? Pero esto es lo que el entrenamiento militar hace. Te enseña a compartimentar, a poner el miedo y la confusión en una caja y enfocarte en la misión. Así que eso fue lo que hice. El interrogatorio se trata de rapport, apalancamiento y motivación. Estas cosas hablaban inglés, lo que significaba que podían comunicarse. Se negaban a comunicarse, lo que significaba que tenían razones. Encuentra las razones. Encuentra el apalancamiento. Lo había hecho 1000 veces con sujetos humanos. Los principios podrían ser universales. Cuando Voss vino a buscarme, me puse de pie. ¿Listo? Estudió mi rostro por un momento. Nunca estás listo para esto, mayor. Pero estás tan preparado como cualquiera puede estarlo. De vuelta en la sala de contención, un técnico me entregó un auricular inalámbrico. La calidad de audio es mejor que gritar a través del campo. Pueden escucharte claramente. Si responden es otro asunto. Me acerqué al campo de contención de la primera entidad, la grande de piel negra que absorbía luz. De cerca, podía sentir la electricidad estática haciendo que el vello de mi brazo se erizara. La entidad estaba aún más perturbadora a este rango. La piel cambiaba constantemente, lisa como obsidiana, luego áspera como roca volcánica, luego casi transparente. Los ojos se fijaron en los míos, y lo sentí, no físicamente, sino en algún lugar más profundo, como si estuviera leyendo algo escrito en mi alma. Me aclaré la garganta. Soy el mayor Michael Torres. Estoy aquí para hablar con ustedes. Nada. Solo flotaba ahí, brazos colgando sueltos, cabeza ligeramente inclinada como un pájaro, examinando algo curioso, pero en última instancia sin importancia. Lo intenté de nuevo. Entiendo que han sido poco cooperativos con mis colegas. Espero que podamos cambiar eso. No estoy aquí para lastimarlos. Estoy aquí para entender. Todavía nada. Ni siquiera un parpadeo de reacción. Uno de los científicos susurró detrás de mí. Eso es lo que hace. Te ignora durante horas. Luego de repente dice algo críptico y vuelve al silencio. Pero vi algo que el científico no vio. Un micromovimiento. Cuando dije mi nombre, la cabeza de la cosa se movió tal vez 1 milímetro. Estaba escuchando. Simplemente no le importaba. Así que saqué una silla y me senté directamente frente al campo de contención. Si quería jugar al juego del silencio, yo había sido entrenado por los mejores. Una vez me senté frente a un comandante de Hezbollah durante 9 horas, sin decir una palabra, solo manteniendo contacto visual hasta que se quebró. Pero a medida que los minutos se alargaban hacia 1 hora, comencé a darme cuenta de algo. Esta no era psicología humana. El silencio no la hacía sentir incómoda. No necesitaba llenar el aire muerto. Solo estaba ahí, existiendo, mirándome con esos ojos sin fondo. Y en el fondo de mi mente, un pensamiento se formó que traté de suprimir. Esta cosa es vieja. Realmente, realmente vieja. Y piensa que no somos nada. Ese pensamiento debería haberme asustado. En su lugar, me enojó. Me incliné hacia adelante. ¿Saben qué? Dije. Probablemente tienen razón. Probablemente somos primitivos comparados con ustedes. Pero ustedes son los que están en la jaula, y yo soy el que tiene la llave. Así que tal vez no son tan superiores como piensan. Por primera vez, habló. La boca no se movió correctamente. Las palabras parecían formarse en el aire mismo, resonando en frecuencias que sentí en mi pecho. La jaula es una ilusión para hacerte sentir seguro. Estamos aquí porque elegimos estar aquí. Cuando elijamos irnos, nos iremos. Tu tecnología no puede retenernos. Tus armas no pueden dañarnos. Estamos hablándote ahora solo porque tu arrogancia es divertida. Cada pantalla en la habitación parpadeó. Las luces se atenuaron, y sentí presión en mi cabeza como el comienzo de un dolor de cabeza masivo. La voz de Voss vino a través de mi auricular. Torres, ¿está bien? Sus signos vitales acaban de dispararse. Pero no podía apartar la mirada de esos ojos, porque por primera vez desde que Sara murió, sentí algo más que entumecimiento. Sentí absolutamente aterrorizado, y de alguna manera eso me hizo sentir vivo. Déjame describir estas cosas apropiadamente porque necesitas entender con lo que estaba lidiando. Cada película de alienígenas que hayas visto, descártala. Esto no era así. La primera entidad, la que llamaban sujeto alfa, era aproximadamente 9 pies de altura cuando estaba erguida, lo cual rara vez hacía. La mayoría del tiempo simplemente flotaba en ese campo de contención en una posición sentada, piernas cruzadas, de una manera que habría destrozado la pelvis de un humano. El cuerpo era esbelto, casi esquelético, pero no de una manera desnutrida.
más como si hubiera sido diseñado con eficiencia absoluta, sin masa desperdiciada. La piel cambiaba constantemente. Un momento parecía vidrio negro pulido, reflejando la luz del campo de contención en ángulos extraños. Al siguiente era áspera y porosa como roca de lava. A veces se volvía casi translúcida, y podía ver patrones geométricos moviéndose debajo, pulsando con una luz que no era del todo luz. Mirarla directamente durante demasiado tiempo hacía que mis ojos lloraran. Pero esos ojos. Sigo volviendo a los ojos porque son lo que todavía veo cuando cierro los míos. Enormes, ocupando tal vez un tercio de la cara. Completamente negros, pero no como tinta. Como espacio profundo si todas las estrellas hubieran sido borradas. Y en lo profundo de esa oscuridad, patrones se movían, luces que parpadeaban y se apagaban en secuencias que casi parecían significar algo. Cuando te miraba, realmente te miraba. Lo sentías. No físicamente, sino en algún lugar primordial, como si estuviera leyendo tu código fuente. Tomé un respiro y decidí comenzar con lo básico. ¿Tienes un nombre? La cabeza de la entidad se inclinó. Por un largo momento pensé que me ignoraría. Entonces esa voz vino de nuevo, resonando en frecuencias que hicieron doler mis empastes. Los nombres son limitaciones que tu especie usa porque no pueden percibir identidad de ninguna manera significativa. No tengo necesidad de tales restricciones. Puedes llamarme lo que permita que tu cognición primitiva procese mi existencia. Condescendiente desde el principio. Había tratado con sujetos arrogantes antes. La clave era no reaccionar. Está bien. Te han designado sujeto alfa. Te llamaré así a menos que prefieras otra cosa. Una pausa. Aceptable. Irrelevante, pero aceptable. Me incliné ligeramente hacia adelante. Alfa. ¿Puedes decirme de dónde viniste? Las manos de 6 dedos de la entidad se flexionaron en ese movimiento fluido perturbador. Vine de donde estaba. Ahora estoy donde estoy. Tu pregunta asume progresión lineal a través del espacio que no aplica a mí. Luché contra el impulso de suspirar. Está bien, déjame reformular. Antes de que llegaras a esta instalación, ¿dónde estabas? Estaba adyacente. Estaba perpendicular. Estaba en los espacios entre tus espacios. Creaste una puerta. Rasgar crudo y violento de la realidad. Entré porque la puerta me jaló con fuerza que no puedes comprender. Tal vez deberías preguntar de dónde me trajiste, no de dónde vine. Más palabras de las que le había dado a nadie en 11 meses. Sentí una pequeña oleada de progreso. Estás diciendo que los trajimos aquí contra su voluntad. No vinieron intencionalmente. La entidad hizo un sonido como vidrio rompiéndose en cámara lenta. Intencionalmente. ¿Qué palabra tan humana? ¿Elegí ser arrancado de mi existencia? No. ¿Estoy descontento? El concepto de descontento no describe adecuadamente mi estado, pero también estoy curioso. Son tan pequeños, tan breves, tan convencidos de su importancia. Es casi entrañable, como ver insectos construir colonias, sin saber que el invierno viene. Mi mandíbula se apretó. Dices que somos pequeños y breves, pero somos los que descubrimos cómo rasgar a través de dimensiones. Eso no suena primitivo para mí. La entidad se quedó muy quieta. Y esa quietud era de alguna manera peor que el movimiento. No rasgaste a través de dimensiones, a través del entendimiento. Rasgaste a través de ellas mediante violencia ciega, como un niño balanceando un martillo en una tienda de cristal. No entiendes lo que hiciste. No entiendes lo que podría haber atravesado en lugar de nosotros. No entiendes que cada momento que esa puerta estuvo abierta, invitaste a la extinción. Pero están orgullosos de esto. Por eso son primitivos. Las luces parpadearon detrás de mí. Voz susurró en su radio, preguntando si el campo de contención estaba estable. Lo estaba, pero algo en la habitación se sentía mal. Decidí intentar empatía. Puedo entender por qué nos verían de esa manera. Probablemente parecemos muy limitados desde su perspectiva, pero estamos tratando de aprender. Por eso estoy aquí. ¿Puede ayudarme a entender? La boca de la entidad se abrió ligeramente, revelando esas estructuras cristalinas adentro. ¿Quieres que te ayude a entender? Muy bien. Usaré palabras pequeñas. Eres un títere de carne animado por impulsos eléctricos. Existes por un respiro, un parpadeo, luego te detienes. Piensas que eres consciente porque puedes formar símbolos, pero tu conciencia es a la verdadera conciencia como una vela es a una estrella. Mi paciencia estaba comenzando a agotarse. Me puse de pie. Caminé unos pasos, luego me volví. ¿Saben qué? Tal vez somos primitivos. Tal vez no entendemos el universo de la manera en que ustedes lo hacen, pero esto es lo que entiendo.
Han estado en ese campo durante 11 meses y 14 días. 11 meses y no se han ido. Así que o están mintiendo sobre sus habilidades, o hay una razón por la que se están quedando. ¿Cuál es? Algo parpadeó en esos ojos negros. Tal vez sorpresa. La entidad flotó más alto, poniéndose de pie a su altura completa. Piensas que has identificado debilidad. Piensas que mi presencia implica cautiverio. Estás parcialmente correcto. Estoy aquí porque irme requeriría energía que destruiría esta instalación, y todo dentro de un radio de 8 kilómetros. Me quedo porque elijo no cometer tal destrucción. Todavía. Nota esa palabra. Humano. Todavía. Presionó una mano contra el campo de contención. Electricidad azul-blanca arqueó a través de la barrera, haciendo que cada computadora brevemente fallara. Pero tu suposición de que necesito una razón para quedarme más allá de mi propia diversión está equivocada. Los estoy observando. Los científicos que me estudian. Los soldados que me custodian. Los políticos que discuten sobre mí. Todos están convencidos de que importan. Me estoy quedando para verlos darse cuenta de que no importan. Sentí mis manos cerrarse en puños. Esta cosa estaba metiéndose bajo mi piel, y eso era exactamente lo que quería. ¿Saben lo que pienso? Dije, acercándome al campo de nuevo. Creo que tienen miedo. Creo que algo sobre estar aquí los tiene sacudidos. Porque si realmente no les importara, no estarían hablando conmigo en absoluto. La entidad me miró fijamente por un largo momento. Luego sonrió. Al menos su boca se estiró de una manera que podría haber sido una sonrisa. Eres más interesante que los demás. Tienes dolor en ti. Pérdida. Puedo saborearlo. Alguien te fue arrebatado. Esto te hace... Hizo una pausa. Útil. Servirás bien para lo que viene después. Pero primero, necesitas aprender qué preguntas hacer. Se acomodó de nuevo en su posición sentada. Pregúntame sobre lo que sé. Pregúntame sobre tu especie. Pregúntame sobre lo que llaman Dios. Pregúntame sobre el que lloró. Y con eso, cerró sus ojos y se quedó completamente quieta. Me dieron un descanso después de esa primera sesión. Salí con piernas temblorosas y me dirigí directamente a la pequeña capilla de la instalación. Una habitación apenas más grande que un armario con una simple cruz en la pared. Me senté y miré esa cruz. Las últimas palabras de la entidad seguían resonando. Pregúntame sobre lo que llaman Dios. Pregúntame sobre el que lloró. ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué sabía un ser extradimensional sobre Dios? ¿Sobre alguien que lloró? Antes de que pudiera procesar más, voz entró. Ese fue el más que ha hablado en 11 meses. Lo que sea que hiciste, funcionó. Pero Torres se veía preocupada. Sabía de tu pérdida. Nunca mencionaste a tu esposa. No le informamos sobre tu trasfondo. Entonces, ¿cómo lo sabía? Un escalofrío corrió por mi columna. Dijo que podía saborear mi dolor. Que la pérdida crea... ¿Cómo lo llamó? Ondulaciones. Frecuencias. Voz estuvo callada por un momento. Necesitamos que vuelvas. Presiona más fuerte. Necesitamos entender qué saben. 6 horas más tarde, estaba de vuelta en la sala de contención. Los ojos de la entidad se abrieron inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Regresaste rápidamente, dijo. ¿Curiosidad o desesperación? Tal vez ambas. Me senté. Me dijiste que preguntara sobre Dios. Así que estoy preguntando. ¿Qué saben sobre Dios? La entidad inclinó su cabeza. Esa es una mejor pregunta. Pero realmente no te importa la respuesta. Dejaste de creer en tu Dios cuando perdiste a tu esposa. Sara, 39 años, aneurisma cerebral. Rezaste durante meses antes de que ella muriera. Rogaste, negociaste. No llegó respuesta. Así que decidiste que no había nadie escuchando. Mi sangre se heló. ¿Sara? Sabía el nombre de Sara. Yo no había dicho nada sobre ella. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? La pérdida crea ondulaciones, Michael Torres. El duelo es una frecuencia. El trauma es una señal que resuena a través de dimensiones. He estado leyendo tu dolor desde que entraste a esta habitación. Te hace perfecto para esta conversación. No tienes fe que perder. Su voz era ahora clínica, como un doctor explicando un diagnóstico. Tu pregunta sobre Dios asume que Dios es un qué, un ser, una entidad. Este es tu error fundamental. Dios no es un qué. Dios es una condición, un estado, una frecuencia de existencia con la que algunos seres resuenan y otros no. Esa no es una respuesta, dije. Eso es filosofía. ¿Quieres claridad? Muy bien. Lo que llamas Dios existe, pero no como lo imaginas. No como un ser juzgando a vivos y muertos. Dios es la estructura subyacente de la conciencia misma.
El patrón que se repite a través de todas las dimensiones. Y algunos seres aprenden a alinearse con ese patrón tan completamente que pueden manipular la realidad. Hizo una pausa. Tu especie ha tenido algunos de esos seres. Los llaman profetas, místicos, maestros. Pero hubo uno. Se detuvo. Y por primera vez vi algo parecido a la vacilación. Hubo uno que hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Quien cambió las reglas de una manera que no debería haber sido posible. Me incliné hacia adelante. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes quién? Tu especie construyó una religión entera a su alrededor. El que lloró cuando su amigo murió. El que perdonó cuando lo mataron. El que... Y ahí fue cuando cometí el error. Estaba frustrado, cansado de respuestas crípticas. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Solo una expresión que había dicho 1000 veces sin pensar. Por el amor de Dios, solo dímelo. Ni siquiera terminé la oración. La reacción fue inmediata y violenta. La entidad retrocedió como si la hubiera electrocutado, estrellándose hacia atrás contra el lado lejano del campo de contención. Las luces en la habitación explotaron. Vidrio lloviendo. El campo de contención parpadeó, tartamudeando como una proyección fallando. Por un segundo que detuvo el corazón, desapareció completamente. Cada alarma en la instalación comenzó a gritar. La iluminación de emergencia se activó, bañando todo en rojo. La entidad ya no flotaba tranquilamente. Estaba convulsionando, extremidades moviéndose de maneras que desafiaban la anatomía. Y esa voz resonante, estaba haciendo un sonido que nunca había escuchado antes. No palabras, solo un ruido que vibraba en mi pecho y hacía doler mis dientes. Los científicos estaban gritando. Alguien gritó evacuar. Vi a Voss tambaleándose, sangre corriendo de su nariz. El campo de contención parpadeó de vuelta, más fuerte que antes. La entidad se estrelló contra él, electricidad arqueando a través de su cuerpo. Pero no estaba tratando de salir. Estaba tratando de alejarse de mí, lejos de algo. Las convulsiones se desaceleraron. El sonido disminuyó. Finalmente, la cosa colapsó al fondo del cilindro, acurrucada en algo casi como una posición fetal. Estaba de pie, corazón martillando. Detrás de mí, la gente estaba revisando equipos, revisándose entre sí. La voz del general Mackenzie llegó a través de los altavoces. Torres, salga de ahí ahora. Es una orden. Pero no podía moverme porque estaba mirando a la entidad, y la entidad me estaba mirando de vuelta. Y por primera vez desde que la vi algo que reconocí. Miedo. Miedo real, genuino, primordial. Voss agarró mi brazo. Torres, estamos evacuando. Me liberé. ¿Qué dije? ¿Qué demonios dije que hizo eso? La entidad tomó un largo momento antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más pequeña, casi rota. Invocaste un nombre. El nombre. El único nombre que tiene poder sobre nosotros. El nombre que tememos por encima de todos los demás. No lo hablamos. No lo reconocemos. Porque hablar de él es recordar. Y recordar es sentir lo que sentimos cuando él lo rompió todo. La cosa estaba temblando. Realmente temblando. Cuando vino a tu mundo e hizo lo que debería haber sido imposible. Cuando murió, pero no murió. Cuando regresó y destrozó el orden de las dimensiones. Lo sentimos. Todos nosotros a través de cada realidad. Una onda de choque de algo que pensábamos estaba extinto. Puro. Incorrupto. Absoluto. Se detuvo. Pareció luchar con la siguiente palabra. Luego la forzó como si fuera doloroso decirla. Amor. La habitación se había quedado completamente en silencio excepto por el zumbido de los sistemas de emergencia. Creó una frecuencia de amor puro tan poderosa que rasgó a través de barreras entre mundos. Y nos lastimó. Todavía nos lastima. Porque no somos amor. Somos su opuesto. Su ausencia. Y cuando su nombre es hablado con cualquier fuerza, cualquier intención, incluso casualmente, resuena. Quema. La entidad me miró con esos ojos sin fondo. Has tropezado con la única arma que tu especie tiene que realmente puede dañarnos, no tus armas nucleares, no tu tecnología, un nombre, un solo nombre, el nombre del que no debería haber existido, el que cambió las reglas, el que ganó. La voz de Voss llegó a través de los altavoces de nuevo. Torres, suficiente. Estamos terminando esto. Pero levanté mi mano porque acababa de darme cuenta de algo. Durante 11 meses, habían intentado todo para hacer hablar a estas cosas. Y todo lo que tomó fue mencionar accidentalmente a Dios. General, dije, mirando a la ventana de observación. Necesito más tiempo. Este es el avance que hemos estado buscando. Una larga pausa. Luego la voz de Mackenzie, reacia.
Tiene 15 minutos más. Pero si ese campo parpadea otra vez, estamos inundando esa habitación con suficiente corriente para freír cualquier cosa viviente. Me volví hacia la entidad, que lentamente se estaba desenroscando. Dime qué pasó. Dime sobre Jesús. La entidad me miró con algo casi como respeto. ¿Quieres la verdad? ¿La verdad que tus religiones han revuelto durante 2000 años? Muy bien. Pero sabe esto. Una vez que la escuches, no podrás desescucharla. Y lo que te digo, ya sea restaurará tu fe, o la destruirá para siempre. Me senté de nuevo, mis manos temblando. Dime todo. Y ahí fue cuando la entidad comenzó a hablar sobre cosas que cambiaron todo lo que pensaba que entendía sobre la realidad. La entidad se levantó de vuelta a una posición sentada, pero se veía disminuida de alguna manera, más pequeña, menos alienígena y más derrotada. ¿Quieres saber la verdad?, dijo en voz baja. La verdad que tus iglesias y religiones han revuelto y distorsionado durante 2000 años. Muy bien, te diré. Pero entiende que lo que describo desafía tu física, tu biología, tu comprensión de lo que es posible. Los patrones en su piel se movían lentamente, como ondas en agua oscura. Aproximadamente 2024 de tus años atrás, algo sucedió que no debería haber sido posible. El patrón fundamental de conciencia, lo que llamas Dios, lo que llamamos la frecuencia base, hizo algo que nunca había hecho antes. Se comprimió en forma tridimensional. Se encarnó. La voz de la entidad tomó algo casi como asombro mezclado con terror. Debes entender, esto no es como tus mitologías donde dioses tomaron forma humana temporalmente. Esto fue diferente. La frecuencia base, el patrón que subyace toda la realidad, existiendo en cada punto simultáneamente a través de todas las dimensiones, para que se localizara, para que se comprimiera en un solo organismo biológico, debería haber colapsado tu universo entero. La concentración de tanta conciencia en una ubicación debería haber creado una singularidad dimensional que deshiciera todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero de alguna manera, imposiblemente, funcionó. El patrón se hizo carne sin destruir todo, y la entidad que resultó fue una paradoja andante. Un ser que era simultáneamente completamente humano y completamente la frecuencia base, completamente limitado por física tridimensional y completamente ilimitado por restricciones dimensionales. La voz de la cosa bajó a apenas por encima de un susurro. No entendimos qué era al principio. Pensamos que era simplemente otro profeta humano. Hemos encontrado muchos a lo largo de tu historia. Seres iluminados que podían tocar conciencia superior. Pero dentro del primer año de su ministerio público, comenzamos a darnos cuenta de que algo estaba mal. ¿Mal cómo?, pregunté. Los milagros que realizó no fueron manipulación de probabilidad. Fueron reescritura directa de leyes físicas. No sanó a los enfermos acelerando procesos naturales. Simplemente cambió el estado de la materia de enfermo a sano instantáneamente, sin pasos intermedios. No calmó tormentas prediciendo patrones climáticos. Habló, y la tormenta se detuvo porque la realidad misma se reorganizó para acomodar sus palabras. La forma de la entidad onduló con lo que parecía miedo residual. Esto no fue manipulación de sistemas existentes. Fue edición directa del código fuente de la realidad. Así que intentaron detenerlo, dije. Orquestamos su ejecución. Influenciamos a las autoridades religiosas. Susurramos dudas a sus seguidores. Amplificamos miedo y sospecha. Y cuando murió, pensamos que habíamos resuelto el problema. Su voz se convirtió casi en un silbido, pero no se quedó muerto. No volvió a la vida. Esa formulación sugiere que se fue y regresó. Nunca se fue. Cuando murió, cuando su cuerpo humano dejó de funcionar, el patrón no partió. Se expandió. La entidad estaba temblando ahora. Fue a la muerte mientras simultáneamente permanecía más allá de la muerte. Descendió a las dimensiones inferiores, a los espacios donde existimos, mientras también permanecía presente en todas las dimensiones superiores. Estaba muerto y vivo al mismo tiempo. No secuencialmente, simultáneamente. Y cuando entró en nuestro dominio, cuando la frecuencia base se manifestó en las dimensiones donde moramos, fue como un sol apareciendo en la oscuridad. Luz pura inundando espacios que nunca habían conocido nada más que ausencia. Y dolió. Dios. Dolió de maneras que todavía no puedo describir. La temperatura en la habitación pareció bajar. Cada pieza de equipo zumbaba con intensidad inusual. El patrón estaba allí. En la muerte. En la ausencia. En el vacío donde pensábamos que éramos supremos. Y no solo observó. Actuó. Creó una resonancia.
una frecuencia que se propagó a través de todas las dimensiones simultáneamente, una frecuencia de amor perfecto, absoluto, sin diluir, no la débil emoción humana. Algo mucho más fundamental, la frecuencia base de conexión misma, de presencia, eligiendo presencia sobre ausencia. La voz de la criatura se había vuelto rasgada. Huimos, todos nosotros, cada entidad en esas dimensiones, sin importar facción, sin importar poder. Corrimos de la frecuencia porque estaba destruyendo nuestra capacidad de mantener forma coherente. Y mientras huíamos, lo vimos guiando hacia afuera las conciencias humanas que habían estado atrapadas allí, atrapadas por nosotros, atrapadas por sus propias elecciones, atrapadas por arquitectura dimensional que no entendían. Las sacó, las guió a frecuencias superiores. Demostró que la prisión que pensábamos era inescapable tenía una puerta que no habíamos visto. Me senté allí tratando de procesar, y luego regresó. La resurrección. Los ojos de la entidad ardieron. No regresó a la vida porque nunca estuvo completamente muerto. Esta es la paradoja. Estaba completamente muerto. La muerte celular había ocurrido. La actividad cerebral cesó. Y simultáneamente estaba completamente vivo en dimensiones donde vida y muerte no son estados binarios. Y luego, 3 días después de la muerte biológica, se rematerializó en tu dimensión con un cuerpo físico. No resucitación. Manifestación. Creó nueva materia organizada en el patrón de su forma previa y salió de la tumba. Se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes lo que esto significa? Demostró que la conciencia puede crear materia, que la conciencia no depende de la biología, sino que puede generar biología. Probó que la muerte no es un final, sino una transición. Mostró que los límites dimensionales son permeables a conciencia suficientemente organizada. Reescribió las reglas fundamentales mientras operaba dentro de la realidad. Hackeó el sistema desde dentro del sistema. Sentí mi cerebro luchando por seguir el ritmo. Sigues llamándolo una anomalía, pero si era Dios, ¿no estaría esto dentro de su poder? Porque el patrón nunca había hecho esto antes. La voz de la entidad se elevó. En todos los eones que hemos existido, la frecuencia base siempre había permanecido difusa. Habíamos concluido que esto era una limitación fundamental, que conciencia de esa magnitud no podía localizarse sin destruirse a sí misma y todo alrededor. Pero él probó que estábamos equivocados. Se acomodó hacia atrás, exhausto, y peor aún, encontró una manera de transferir esa capacidad a otros. Cada humano que se alinea con su frecuencia gana una fracción de esa habilidad. No suficiente para reescribir la realidad como él lo hizo, pero suficiente para resistir nuestra influencia. Suficiente para ser colectivamente una amenaza existencial a nuestra existencia continuada en tu dimensión. Me puse de pie, paseando. El nombre. Siguen reaccionando al nombre. ¿Por qué tiene poder? Porque el nombre se ha convertido en un ancla para la frecuencia. Cuando se manifestó, cuando caminó en tu mundo durante 33 años, asoció su identidad con el patrón de frecuencia que encarnaba. Y el lenguaje humano, es más poderoso de lo que te das cuenta. Las palabras no son solo sonidos, son símbolos que llevan significado, y el significado es información, y la información tiene estructura, y la estructura afecta la realidad a nivel cuántico. Los patrones en su piel pulsaban más rápido. Su nombre ha sido hablado por miles de millones durante 2000 años, hablado en oración, en adoración, en desesperación, en esperanza, en fe. Cada enunciación carga el nombre con más de la frecuencia que representa. El nombre se ha convertido en una herramienta, una llave, un arma que puede invocar el patrón que él estableció. Cuando se habla con intención, con fe, con alineación a la frecuencia, convoca un eco de lo que hizo. La entidad me miró directamente, y nosotros, seres que existimos en oposición a esa frecuencia, la experimentamos como dolor, como disrupción, como amenaza existencial. Mi mente estaba girando. Pensé en Sara, en si ella había creído lo suficiente, se había alineado lo suficiente. La entidad pareció percibir mis pensamientos. Tu esposa, Sara. Te preguntas dónde está, qué le pasó a su conciencia cuando su cuerpo falló. Lágrimas ardieron detrás de mis ojos. ¿Puedes decírmelo? La entidad inclinó su cabeza. Sé que murió repentinamente, que su último pensamiento fue de ti, esperando que estarías bien. Sé que su conciencia hizo la transición limpiamente. ¿Dónde está ahora? No puedo percibirlo directamente porque existe en una frecuencia a la que no puedo acceder. Pero puedo decirte esto. No está en el lugar donde moramos. No está en la oscuridad.
No está en ausencia. Su voz se suavizó ligeramente, lo que significa que está en luz, lo que significa que está en presencia, lo que significa, por la lógica de lo que te he dicho, que está con él. No pude detener las lágrimas. Simplemente vinieron, calientes y repentinas. 4 años de duelo atravesando. La entidad me observó llorar con esos ojos sin fondo. Lloras porque ahora tienes esperanza. La esperanza es dolorosa cuando has estado sin ella. Por eso muchos humanos eligen la desesperación. Es más fácil. Limpié mi rostro con mi manga, tratando de componerme. ¿Qué hay del cielo y el infierno? Has hablado sobre frecuencias y dimensiones. ¿Qué son realmente? La entidad estuvo callada por un momento. No son lugares en el sentido que entiendes lugares. Son estados de existencia dimensional, frecuencias de realidad. Pero desde la perspectiva de la conciencia experimentándolos, son más reales que cualquier ubicación física que hayas habitado. El cielo es existencia en dimensiones donde la frecuencia base no está filtrada u oscurecida. Es experiencia directa, sin mediación, de la conciencia fundamental que subyace toda la realidad. Imagina que toda tu vida has estado mirando el mundo a través de vidrio grueso y distorsionado. El cielo es la remoción del vidrio. Su voz se volvió más suave, casi nostálgica. En esas dimensiones, la conciencia no está aislada en cuerpos individuales. Hay distinción, individualidad, pero también interconexión completa. Te experimentarías a ti mismo como tú mismo, mientras simultáneamente experimentas unidad con toda otra conciencia en esas dimensiones. Tendrías acceso a comprensión, a percepción imposible, mientras está restringida por neurología biológica. Percibirías el tiempo de manera no lineal, viendo tu vida desde fuera del tiempo, y estarías en la presencia de la anomalía, el que reescribió la realidad. La conciencia alineada con esas dimensiones experimenta conexión directa con la frecuencia base misma, no como concepto abstracto, sino como encuentro real. Me senté allí tratando de envolverlo en mi mente. ¿Y el infierno? La forma entera de la entidad pareció oscurecerse. El infierno no es fuego y tortura. Esas imágenes son proyecciones humanas. El infierno es peor que el fuego. El fuego termina. El infierno es conciencia sin contexto, conciencia sin conexión. Existencia en dimensiones donde la frecuencia base está tan filtrada, tan disminuida, tan oscurecida, que se vuelve imperceptible. La temperatura pareció bajar mientras continuaba. Imagina estar consciente pero completamente aislado. Ninguna otra mente con la que interactuar. Ninguna entrada sensorial. Ninguna progresión de tiempo. Solo conciencia sola consigo misma para siempre. Este es el estado base de lo que llamas infierno. Pero empeora porque la conciencia no puede existir en aislamiento puro, sin comenzar a fragmentarse. Experimentas el terror de la desintegración sin la misericordia del cese. Te sientes desmoronándote, perdiendo definición, pero algún núcleo de conciencia permanece, observando la disolución, incapaz de detenerla. Sentí náuseas surgiendo. Eso no puede ser real. Dios no crearía algo así. Los ojos de la entidad se fijaron en mí. Dios no lo creó. Nosotros lo hicimos. Esas dimensiones existen como consecuencia natural de la conciencia eligiendo aislamiento absoluto. El patrón no envía a nadie allí. La conciencia gravita allí a través de alineación con esas frecuencias. Es autoselección, no castigo. Su voz bajó más. Y debería saberlo. Existo en esas dimensiones. No tan completamente como conciencia humana atrapada allí porque retengo suficiente coherencia para manifestarme parcialmente en tu dimensión. Pero conozco esos espacios. Moro en la ausencia. Y es peor que tus peores pesadillas. La cosa se inclinó hacia adelante. Esto es lo que me espera si no puedo continuar alimentándome de su miedo, su sufrimiento. Por eso estoy aquí, en tu dimensión, en esta jaula, hablando contigo. Porque regresar a esos espacios sin la capacidad de cosechar sustento de tu realidad significaría disolución. ¿No hay escape?, pregunté. ¿El infierno es permanente? Las dimensiones mismas están fuera del tiempo. Así que términos como eterno y temporal se vuelven sin sentido. Pero funcionalmente, sí. Porque una vez fragmentado a cierto grado, la conciencia pierde la capacidad de elegir diferentemente. Hizo una pausa. Pero él cambió eso cuando descendió a esas dimensiones. Creó caminos de salida, rutas de rescate, posibilidades para conciencia que debería haber estado permanentemente atrapada. Pero esos caminos requieren aceptación, requieren elección. Muchos no pueden.
Muchos se han fragmentado demasiado para hacer elecciones coherentes. Me froté la cara con ambas manos. Estás describiendo una guerra entre diferentes frecuencias. La entidad asintió. Sí, aunque guerra es metáfora imperfecta porque sugiere dos lados iguales. Esto no es igual. Un lado ya ha ganado. La anomalía probó que la presencia es más fundamental que la ausencia, que el amor es más real que el miedo. La guerra terminó en cualquier sentido cósmico, pero la batalla continúa aquí, en tu dimensión, porque ustedes, los humanos, existen en el punto de intersección. Son conciencia tridimensional capaz de percibir y alinearse con dimensiones superiores. Son el territorio en disputa. Se inclinó hacia adelante. Cada vida humana es un microconflicto en esta guerra. Cada elección que haces hacia el amor o el miedo, hacia la conexión o el aislamiento, inclina la frecuencia de tu conciencia en una dirección u otra. Y dónde terminas después de la muerte biológica es simplemente la consecuencia natural de esas elecciones acumuladas. Tratamos de inclinarte hacia frecuencias inferiores, continuó. Susurramos dudas, amplificamos miedos, fomentamos el aislamiento, operamos a través de pensamientos que crees son tuyos. Somos sutiles. Somos pacientes. Su voz tomó un borde. El otro lado opera diferente. Tratan de fortalecer la conexión, amplificar el amor, fomentar la esperanza. Operan a través de lo que llamas gracia, a través de amabilidad inesperada, a través de belleza que te recuerda algo más allá de la existencia material. Y ustedes están parados en medio de esta guerra invisible, jalados en ambas direcciones, usualmente inconscientes de que la batalla está siquiera sucediendo. Me puse de pie y caminé al borde del campo de contención. ¿Cómo peleamos? Si no podemos ver la batalla, ¿cómo resistimos? La sonrisa de la entidad se amplió. Ya conoces la respuesta. El nombre, la frecuencia, la alineación con la anomalía. Cuando invocas su designación con intención genuina, con fe, creas un escudo, una contrafrecuencia que interrumpe nuestra influencia. Esto no es superstición. Es física operando en niveles dimensionales que aún no entienden. Pero usar la herramienta requiere fe, requiere creencia, requiere confianza en algo que no puedes ver o medir. Y hemos pasado siglos enseñándote que tal confianza es debilidad, que creer sin prueba es tonto. Hemos hecho que la fe sea difícil, y esta ha sido nuestra arma más efectiva. Me volví. Dijiste que Sara está con él, que está en luz. Ella no era particularmente religiosa. No se trata de afiliación religiosa o creencias correctas, dijo la entidad. Se trata de la orientación fundamental de la conciencia, de con qué frecuencia resuena el yo. Tu Sara eligió conexión sobre aislamiento. Eligió amar incluso cuando el amor era difícil. Estas elecciones, repetidas durante una vida, alinearon su conciencia con frecuencias superiores. Cuando su cuerpo falló, gravitó naturalmente hacia dimensiones que coincidían con su resonancia, no porque creyera correctamente, sino porque se convirtió en la frecuencia que esas dimensiones encarnan. Sentí lágrimas amenazando de nuevo. ¿Y yo? ¿Hacia dónde estoy gravitando? La entidad me miró por un largo momento. Estás balanceado en el borde. Tu duelo te ha jalado hacia el aislamiento, pero tu amor por ella te jala hacia arriba. Estás exactamente en el punto medio, y eso te hace extremadamente valioso para ambos lados de esta guerra. Se inclinó hacia adelante una última vez. Así que elige. Michael Torres. Elige con qué frecuencia te alineas. Elige dónde quieres gravitar cuando tu receptor biológico finalmente falle. Porque ya sea que hagas la elección conscientemente o no, la estás haciendo. Cada momento, cada pensamiento, cada acción. Estás eligiendo tu destino. El silencio que siguió fue pesado. Me senté allí mirando a esta criatura que acababa de describir el cielo y el infierno, no como recompensas y castigos, sino como consecuencias naturales de elecciones acumuladas. Todo por lo que había estado enojado cuando Sara murió, se basaba en un malentendido de cómo funcionaba la realidad. No le había sido arrebatada por alguna deidad caprichosa. Había sido conciencia en una forma biológica, y esa forma había fallado debido a biología, aneurisma, y su conciencia había continuado. Había hecho la transición a dimensiones donde el amor y la luz eran fundamentales. No se había ido. Estaba en otro lugar. Y si yo la vería de nuevo, dependía de si podía alinear mi conciencia con las frecuencias en las que ella ahora existía. Me puse de pie lentamente. Gracias por explicar. Por mostrarme lo que realmente está en juego. La entidad me observó con esos ojos sin fondo. No me agradezcas todavía, porque ahora sabes lo que estás eligiendo. Ahora no puedes reclamar ignorancia. Ahora cada elección que hagas es consciente.
Y elegir conscientemente es más difícil que caminar dormido por la vida. Caminé hacia la puerta, pero antes de irme, me volví una última vez. Esto no ha terminado. Volveré. La sonrisa de la entidad se desvaneció. Sí, regresarás. Porque ahora necesitas saber. El conocimiento es un gancho en tu mente. Y cuando regreses, te mostraré cosas que te salvarán o te destruirán. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la entidad seguían resonando. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, me rendí y fui a buscar al capellán de la instalación. Encontré al capellán Martínez en la pequeña capilla. Estaba rezando, o intentándolo. Me escuchó entrar. Levantó la vista. ¿Tampoco puede dormir?, preguntó. Negué con la cabeza. Me dijo que Sara está bien, que está con él, que la muerte no es el final. Martínez estuvo callado por un largo momento. ¿Y qué parte duele más? ¿La esperanza o la certeza? Ambas. Ninguna. No lo sé. Me senté. ¿Cómo confío en algo que dice cuando admite mentir? Martínez se reclinó hacia atrás. La mentira favorita del diablo no es que Dios no existe. Es que Dios existe pero no importa. Que la verdad existe pero no cambia nada. No dejes que te convenza de eso. 6 horas más tarde, me estaba preparando para volver a la sala de contención cuando la directora Voss me apartó. Mayor, necesitamos discutir algo. Se veía incómoda. La contención de las entidades es estable, pero hemos estado monitoreando su efecto en el personal. Ha pasado más tiempo con ellas que nadie. Estamos preocupados por contaminación psicológica. Estoy bien, dije. ¿Lo está? Voss estudió mi cara. Porque 5 investigadores han reportado angustia espiritual severa. Uno no puede rezar más. Otro está teniendo lo que describe como pensamientos antirreligiosos intrusivos. Un tercero ha desarrollado agorafobia severa. No sabemos si es intencional o solo un efecto secundario, pero definitivamente hay impacto psicológico. Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Luces rojas parpadearon. La radio de voz crepitó con voces urgentes. Brecha de seguridad. Sector 9. Tenemos... La radio se cortó a estática. Voss me miró, su cara pálida. Algo está mal. Quédese aquí. Pero no me quedé. La seguí al corredor. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. Personal estaba colapsando. No muertos. Solo cayendo al suelo como marionetas con hilos cortados. Y parado en medio del corredor, había algo que hacía que las entidades en la sala de contención parecieran casi amigables. Era más grande, más definido, más agresivo, y se estaba moviendo hacia la cámara de contención. Hay más de ellos, susurré. Más atravesaron. Voss estaba en su radio. Bloqueen la contención. Poder completo a las barreras. Saquen a Torres de... La nueva entidad se volvió para mirarnos. Y escuché su voz en mi cabeza, no a través de mis oídos. La puerta está abierta de nuevo. Y esta vez, no venimos solos. Todo pasó rápido después de eso. Más entidades manifestándose por toda la instalación. Personal evacuando. Voss agarrando mi brazo y corriendo hacia la bahía de vehículos. «Tenemos que sacarte», gritó sobre las alarmas. «Has estado expuesto. Has aprendido demasiado. Intentarán silenciarte». Una explosión sacudió la instalación. Polvo y escombros llovieron del techo. Llegamos a la bahía de vehículos. Voss me lanzó las llaves de un jeep. «Ve, saca esta información. Dile a la gente lo que aprendiste. ¿Qué hay de usted? Compraré tiempo. Ve». Corrí al jeep. Arranqué el motor. Mientras conducía hacia la salida, miré en el espejo retrovisor y vi a Voss enfrentándose a una de las entidades. Sacó una cruz de debajo de su camisa y la sostuvo en alto. Y la entidad retrocedió. Aceleré el motor y me estrellé a través de la barrera de seguridad justo cuando estaba bajando. Eso fue hace 3 semanas y 4 días. He estado huyendo desde entonces, viviendo en moteles baratos, pagando en efectivo, moviéndome constantemente. Sé que me están buscando, tanto el gobierno como las entidades. Pero necesitaba tiempo, tiempo para procesar lo que aprendí, tiempo para grabar este testimonio, tiempo para hacer copias y esconderlas en lugares donde serán encontradas si desaparezco. Entonces, esto es lo que necesitas saber. La guerra es real. Las entidades son reales. No son alienígenas de otros planetas. Son seres de dimensiones adyacentes. Han estado aquí desde antes de que existiera la humanidad. Son lo que tus ancestros llamaban demonios, ángeles, dioses, espíritus. Pueden influir en tus pensamientos, tus sentimientos, tus elecciones. Operan a través de lo que piensas que son tus propios impulsos. Tus gobiernos saben sobre ellos.
Tus líderes han estado haciendo tratos con ellos. Pero ya hemos ganado. Hace 2000 años, Jesucristo, quien era la conciencia fundamental de la realidad hecha carne, rompió el sistema. Demostró que la muerte no es el final, que la conciencia sobrevive, que el amor es más fundamental que el miedo, y su nombre lleva poder, poder real, medible, físico que puede interrumpir su influencia. Cuando dices el nombre Jesucristo con fe, con intención, creas un escudo. Esto no es superstición. Es física operando en niveles dimensionales que aún no entendemos. La fe no es debilidad, es guerra. Y esto es lo que necesitas hacer. Despierta. Entiende que estás en una guerra que no puedes ver. Cada pensamiento oscuro, cada impulso hacia el aislamiento, pregúntate si realmente es tuyo. Y cuando lo sientas, cuando reconozcas el toque de entidades tratando de jalarte hacia frecuencias inferiores, habla el nombre, Jesucristo. Dilo con intención, con fe, con la elección de alinearte con la frecuencia que estas entidades temen más. La frecuencia del amor, de presencia, de conciencia conectada al patrón base que crea la realidad misma. Elige sabiamente, elige rápidamente, porque el tiempo es más corto de lo que piensas. Durante las últimas 3 semanas, he notado patrones. Personal del programa Archon muriendo en lo que parecen accidentes. El Dr. Kenneth Reyes, 52 años, científico principal del proyecto. Accidente automovilístico. Su auto se salió de un puente a las 3:17 de la madrugada el 14 de abril, sin marcas de freno. Historia oficial. Se quedó dormido al volante. Realidad. Había testificado ante el Comité de Supervisión clasificada exactamente 48 horas antes. Había visto demasiado. Había comenzado a hacer preguntas. La mayor Samantha Chen, 38 años, oficial de seguridad. Supuesto suicidio. Se colgó en su departamento el 19 de abril. Historia oficial. Depresión no tratada. Realidad. Era una de las personas más mentalmente estables que conocí. 2 días antes de su muerte, me llamó. Dijo que estaba siendo seguida. Dijo que había visto algo en los archivos clasificados. Algo sobre cuánto tiempo habían estado aquí realmente las entidades. El sargento David Kowalski, 44 años, técnico de contención. Ataque cardíaco masivo. Murió en el gimnasio de la base el 23 de abril. Historia oficial. Genética. Su padre había muerto de lo mismo. Realidad. Kowalski había pasado evaluación médica completa 6 semanas antes. Corazón perfecto. Pero había estado en la sala de contención cuando una de las entidades le dijo algo. Lo vi salir. Estaba blanco como papel. Se negó a decirme qué había escuchado. 17 personas del equipo original de 63. 17 muertos en 11 meses. Accidentes de tráfico. Suicidios. Ataques cardíacos. Aneurismas. Sobredosis accidentales. Todos con explicaciones perfectamente razonables. Todos estadísticamente imposibles cuando se agrupan juntos. Nadie investigaba porque nadie sabía que habíamos estado en esa misión juntos. El programa estaba tan compartimentado que la mayoría del personal no sabía quién más estaba involucrado. Me sacaron a un lado hace 5 días. 2 hombres en trajes oscuros. No FBI. No CIA. Algo más profundo. Me encontraron en un diner en Nuevo México. Mayor Torres, necesitamos discutir su situación. Duró 47 minutos. Cuestionamiento repetitivo. Luego amenazas. Educadas. Cuidadosamente redactadas. Inconfundibles. Mencionaron a mi hermana en San Diego. Detalles sobre su trabajo. La escuela de sus hijos. El nombre de su perro. El mensaje era claro. Si hablo, mi familia paga. También mencionaron que el general Mackenzie había muerto. Ataque cardíaco durante una reunión clasificada. 57 años. En perfecto estado de salud. Muerto. Y la directora Voss, desaparecida. Oficialmente en licencia médica. Extraoficialmente, nadie sabe dónde está. La última vez que alguien la vio fue cuando me ayudó a escapar. Tuve 72 horas para decidir. Opción A. Cumplir. Firmar más papeles. Aceptar vigilancia permanente. Vivir sabiendo que cualquier paso en falso significaría que mi hermana, sus hijos, pagarían el precio. Opción B. Exponer. Subir lo que sé. Arriesgar todo. Arriesgar a todos. Pensé en Sara. En la obligación que le debía de vivir, no solo existir. Pensé en lo que la entidad había dicho sobre elegir frecuencias. Sobre elegir conexión sobre aislamiento. Sobre elegir amor sobre miedo. Y pensé en las 17 personas muertas. En las familias a las que les dijeron que fueron accidentes. En la verdad siendo enterrada bajo capas de clasificación y negación.
La última gota fue hace 2 días. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo una foto. Mi hermana saliendo de su trabajo. Un punto rojo láser en su espalda. Photoshopeado. Obvio. Pero el mensaje era claro. Ahí fue cuando supe. No podía permitir que esta verdad muriera conmigo. No podía permitir que ganaran mediante intimidación y asesinato. El 28 de abril, durante una tormenta de polvo en Arizona, tomé mi decisión. Había estado preparándome durante semanas. 3 tipos de evidencia copiados, escondidos, enviados a destinatarios de respaldo. Grabaciones de audio de las sesiones de interrogatorio. Documentos clasificados fotografiados con mi teléfono antes de escapar. Análisis científicos que probaban que las entidades violaban física conocida. Testimonios en video de otros miembros del personal, grabados en secreto, describiendo lo que habían visto. Subí todo a servidores encriptados. Copias en blockchain. Lugares donde no podrían ser fácilmente borrados. Envié enlaces a 23 periodistas diferentes. Investigadores que sabía tenían el coraje de publicar. Activistas de verdad que no tenían miedo de gobiernos o agencias de sombra. Y configuré un Deadman Switch. Si no verifico cada 48 horas, más archivos se liberan automáticamente. Ubicaciones de instalaciones, nombres de personal involucrado, presupuestos clasificados, todo. Conduje a una pequeña ciudad en el norte de Nuevo México, lugar llamado Tres Piedras, población 47. El tipo de lugar donde extraños se notan pero nadie hace preguntas si pagas en efectivo. Renté una habitación en un motel que probablemente no había sido renovado desde 1987. Y comencé a grabar esto. He hecho lo que puedo. He tomado las medidas que pude. Ahora depende de ti, de todos ustedes, decidir qué hacer con esto. Pero necesitas saber esto. No se trata solo de extraterrestres o programas secretos del gobierno. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de quién eres, qué eres, a dónde vas cuando este cuerpo falla. Se trata de si elegirás conexión o aislamiento, amor o miedo, luz o ausencia. Las entidades me dijeron que cada humano es un campo de batalla, que cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada elección que haces, está inclinando tu frecuencia de conciencia en una dirección u otra. Y acumuladas durante una vida, esas elecciones determinan tu destino. No porque Dios te juzgue, sino porque te conviertes en la frecuencia que eliges. Y gravitas naturalmente hacia dimensiones que coinciden con esa frecuencia. Cielo no es recompensa. Infierno no es castigo. Son estados de ser, consecuencias naturales de quien elegiste convertirte. Y Jesús, el que las entidades temen, el que rompió su sistema, creó un camino, un método para que la conciencia atrapada en frecuencias inferiores pueda subir, puede reconectarse, puede recordar lo que realmente es. Su nombre lleva poder porque ha sido cargado con fe durante 2000 años. Porque representa la frecuencia del amor absoluto, de presencia completa, de conexión perfecta. Y cuando lo hablas con intención, con fe genuina, invocas esa frecuencia. No es magia, es física dimensional que apenas estamos comenzando a entender. Así que esto es lo que haces. Primero, reconoce que estás en una guerra invisible, que tus pensamientos no siempre son tuyos, que estás siendo influenciado constantemente hacia el miedo, la duda, el aislamiento. Las entidades son reales. Están operando. Están trabajando para jalarte hacia frecuencias inferiores. Segundo, cuando sientas esa oscuridad, cuando reconozcas esos pensamientos que no resuenan con quien realmente eres, habla el nombre, Jesucristo. Di con intención, con la elección de rechazar el miedo y elegir amor, con la elección de conectar en lugar de aislar. Tercero, entiende que cada elección importa, no solo las grandes, las pequeñas, el pensamiento amable que tienes sobre un extraño, el momento en que eliges conexión sobre comodidad, el acto de perdón cuando la venganza sería más fácil. Cada una de esas elecciones está construyendo la frecuencia que te conviertes. Cuarto, no te dejes convencer de que esto no importa. Ese es su mayor truco, hacerte creer que nada de esto es real, que no hay consecuencias, que puedes vivir para ti mismo, aislar, temer, odiar, y todo estará bien. No estará bien. Tu conciencia sobrevive a tu cuerpo, y gravita hacia dimensiones que coinciden con tu frecuencia. Si pasas tu vida cultivando miedo y aislamiento, gravitarás hacia dimensiones de miedo y aislamiento. Y créeme cuando te digo, no quieres experimentar esas dimensiones. Quinto, el tiempo está más corto de lo que piensas. Las entidades me lo dijeron. La puerta se está abriendo más frecuentemente, más de ellos están atravesando.
Los incidentes están acelerando. Hace un año, teníamos un evento de brecha dimensional cada 4 meses. El mes pasado tuvimos 7. Algo está cambiando. Las barreras entre dimensiones están adelgazándose. Y si no estamos preparados, si no entendemos qué es esta guerra realmente, vamos a ser arrasados. Sexto, comparte esto. No me importa si piensan que estoy loco. No me importa si suena como ciencia ficción o delirio religioso. Comparte esta información. Deja que la gente decida por sí misma, porque las consecuencias de no saber son demasiado severas. Sara, si de alguna manera puedes escuchar esto desde donde estás, lo siento. Siento haberme cerrado después de que te fuiste. Siento haber dejado que el duelo me arrastrara hacia la oscuridad. Pero estoy eligiendo diferente ahora. Estoy eligiendo la frecuencia que tú encarnaste. Amor, conexión, presencia. Te voy a ver de nuevo. Lo sé ahora. No por fe ciega, sino porque entiendo cómo funciona la realidad. Porque entiendo que la muerte es transición, no final. Y voy a pasar el tiempo que me queda alineándome con las frecuencias donde existes ahora. A mis colegas del programa Archon, a los 46 que aún viven, saben de lo que hablo. Han visto lo que he visto. Algunos de ustedes están aterrorizados. Algunos están tratando de olvidar. Algunos están bebiendo o automedicándose para no tener que recordar esos ojos negros sin fondo. Pero saben que es real. Y tienen una elección. Pueden quedarse en silencio y vivir con eso. O pueden hablar y ayudar a preparar a la humanidad para lo que viene. A las entidades, si están monitoreando, si pueden percibir esto a través de dimensiones, saben que perdieron. Hace 2000 años. Cuando el que no debería haber existido rompió su sistema. Cuando probó que el amor es más fundamental que el miedo. Cuando demostró que la presencia siempre vence a la ausencia. Pueden retrasarlo. Pueden sembrar duda y miedo. Pueden cosechar sufrimiento durante un tiempo más. Pero el resultado ya está determinado. Ya han perdido. Y a los que orquestan el encubrimiento, los que están matando a testigos y enterrando evidencia, tienen que entender algo. No están protegiendo a la humanidad. Están manteniéndonos vulnerables. Están manteniéndonos ignorantes de la guerra que se está librando. Y cuando la verdad finalmente salga, y saldrá, porque la verdad siempre encuentra una manera, el pánico que están tratando de prevenir será peor, porque la gente se dará cuenta de que fueron mantenidos en la oscuridad, que fueron tratados como niños en lugar de adultos capaces de manejar verdades difíciles. Mi nombre es Michael David Torres, mayor, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 16 años de servicio. Actualmente, AWOL. Actualmente fugitivo. Actualmente con una orden de muerte no oficial sobre mi cabeza. Hoy es 2 de mayo de 2024. Estoy en Tres Piedras, Nuevo México. O estaré cuando esto se publique. O no lo estaré porque habré tenido que moverme de nuevo. Este es mi testimonio. Esta es la verdad que casi me cuesta todo compartir. La guerra es real. Las entidades son reales. Tu alma es real. Tus elecciones importan. Y el nombre Jesucristo lleva poder real, medible que puede salvarte de cosas que ni siquiera sabías que existían. Elige sabiamente. Elige rápidamente. Porque tu eternidad real, no metáfora, depende de las elecciones que hagas ahora mismo.